Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Leyendo con el Autor, queremos compartir con ustedes una obra nueva. Un libro de Gaby Weber, Los expedientes Eichmann. Este libro hace muy poquito fue presentado por Gaby en la Biblioteca Nacional y agradecemos su presencia acá para compartir esta obra con Comarca Sí. Los expedientes Eichmann tiene una bajada en su tapa que dice: los archivos desclasificados que revelan su relación con el sionismo, la Guerra Fría, la bomba atómica y el engaño sobre su secuestro en Argentina. Gaby, ¿cómo estás? Bien, de vuelta acá. Qué linda edición está muy bien, es una linda edición han hecho de tu obra. De vuelta por acá. Leyendo esto, vemos que aquellas conversaciones que tuvimos antes sobre tus investigaciones acerca del secuestro de Adolf Eichmann en la Argentina, es decir, toda la historia de Eichmann, que fuiste develándola en anteriores investigaciones, acá acumula otra serie de información, es decir, los expedientes Eichmann. Es una obra que, si algo tiene, es un altísimo grado de documentación. Prácticamente cada palabra tuya está fundamentada en un documento, y te has tenido una especial dedicación a fundamentar absolutamente todo. Es muy interesante este libro, Gaby, porque una de las primeras cosas que uno puede ver es, lleva al lector a ubicarse en esos primeros años de la posguerra, donde la Guerra Fría todavía no había tenido la arquitectura más conocida posteriormente, donde el marco de las alianzas entre países, la Unión Soviética, Estados Unidos, todavía tenía cierto grado de, como que estaba en construcción. Es en ese momento donde se produce un suceso, ¿no? El suceso del secuestro de Eichmann. Tu primera cuestión es la develación de quién secuestró a Eichmann, ¿no? El secuestro que no fue. Secuestro que no fue. Sí, porque bueno, el secuestro que no fue pasó en mayo del 60 y se supo, el mundo entero supo de eso el 23 de mayo, cuando el presidente de Israel, Ben Gurión, lo anuncia por la sorpresa de todo el mundo. Y hizo todo un discurso heroico que nosotros lo tenemos, lo buscamos heroicamente, y lo vamos a meter preso y le vamos a poner en un juicio. Eso es la versión, la historia oficial, y todo el mundo se lo creyó desde décadas. Todos los historiadores se lo creyeron, se hizo un montón de libros, películas, en realidad no basados en documentos, porque solamente en una versión de un servicio de inteligencia que es el Mossad. Eso es lo que más me sorprende, que todos los profesionales tenemos que buscar los archivos oficiales, los documentos del Mossad, de todos los otros servicios que estaban involucrados, y no hay nada. A pesar que en todo el mundo hay un consenso que el tema del nacionalsocialismo tiene que estar abierto, y no hay nada. Entonces, bueno, yo me fui a buscar. Primero, lo que hice fue a buscar en Alemania. Yo soy alemana, conozco bien la ley alemana, y mandé una carta al servicio de inteligencia en Alemania, el llamado BND, Bundesnachrichtendienst, sí. Y le pregunté a ustedes: yo quiero los expedientes Eichmann, lo que tienen, la colaboración de Alemania con Israel y con Argentina en el campo nuclear, y eso quiero, y por favor, bueno, quiero tener acceso. Te costó un poco, ¿no? Bueno, el asunto es así. En Alemania tenemos una reciente ley al acceso a la información pública que excluye a los servicios de inteligencia. Entonces ellos, además me conocen, saben, esa que siempre rompe. Y, wow. Ellos se sintieron tan seguros que pensaron, bueno, ahora le vamos a dar. Y me mandaron una carta diciendo: sí señora, tenemos 4.000 páginas y no tenemos ninguna intención de dárselo.
yo empiezo un juicio, lo gano 2 veces y de los 4.000 me tuvieron que dar casi todo. Lo que restan secretos son unos 100 páginas. 100 páginas. Me lo dieron más o menos, es decir, hay unas páginas que no se puede leer nada, hay muchas tachaduras, hay páginas como este que... prácticamente todo. Tacharon todo. Sí, bueno, pero de esas cosas... Y dice Jerusalén. Jerusalén, sí. Lo que sí se sabía, que todos los servicios del este y del oeste sabían dónde estaba Eichmann y los otros nazis. Y se sabía que Eichmann trabajó también hay un documento que lo llama como doble agente para Israel, y que toda la comunidad judía, especialmente la DAIA, sabía dónde estaban. Entonces no hubo nunca una búsqueda de parte de Israel, y además en ese momento, en ese punto me desclasificó la Cancillería los documentos. Había negociaciones entre Ben-Gurión y Adenauer, el canciller alemán, sobre el pago de una cifra muy grande, en secreto, no por el Parlamento, por la central nuclear de Israel en Dimona. Claro, o sea, estamos en una situación en el marco, volvemos a la guerra, a los inicios de la Guerra Fría, ¿no? Donde por un lado existía un Estado, el Estado Nuevo, el Estado de Israel, con un planteo estratégico del desarrollo nuclear, digamos. Y por otro lado, una serie de limitaciones, de discusiones entre los países vencedores, fundamentalmente protagonizados por Estados Unidos y Rusia, con respecto a cómo limitar o no, qué hacer con la expansión de la energía nuclear que formaba parte de necesidades militares y también el llamado uso pacífico de la energía nuclear, entre comillas, ¿no? Empezó recién. Todo se estaba discutiendo ahí, pero las alianzas eran confusas en ese momento, o sea que Estados Unidos, que hoy lo vemos como apoyando firmemente las políticas israelíes en el plano internacional, en ese momento no era tanto, ¿no? Es así que la relación era más estrecha entre la Alemania de Adenauer y la Israel de Ben-Gurión, ¿no es cierto? Tenían muy buenas relaciones con la Unión Soviética, inclusive Israel. Claro. Y las relaciones entre Israel y los Estados Unidos eran pésimas. Eran pésimas. Porque primero Eisenhower sospechaba que el partido de los trabajadores que estaban en el gobierno en Israel eran medio socialistas. Los kibbutz, y eso le hacía mucho ruido, claro. Sí, eso no le gustó para nada al general. Y del otro lado, Israel era un país muy pequeño, no tenía nada, y vio que en el 56 el Cairo firmó un acuerdo con la Unión Soviética para el desarrollo de la energía nuclear. Y entonces se sintió bastante ofendido. Y cuando vos ves los expedientes del Departamento de Estado, Eisenhower no tenía ningún interés en una bomba atómica en las manos de Israel. Claro. Tenía mejores relaciones con los países árabes, por el petróleo, por otras negociaciones. Ni siquiera le mandaban armas. Entonces, Ben-Gurión, ¿a quién le podían convencer, para no decir chantajear? Eran los alemanes, claro. Es claro. Y entonces empezó a negociar fuertemente a partir del marzo del 60 con Adenauer. Era silencio o, digamos, impunidad, no sé, en virtud de dinero y desarrollo nuclear. ¿Esto podría ser la síntesis? Sí. Es decir, para Alemania hay que verlo del enfoque alemán también. Si Adenauer, si la República Federal Alemana, en un momento quiere volver a jugar un papel importante en el mundo, tiene que resolver de alguna manera la cuestión del Holocausto. Claro. Entonces, ¿cómo lo hace un Estado? La única forma es un acuerdo y pagar. Entonces, para Adenauer, eso también fue importante. Legalmente, para la persecución de los nazis alemanes, la competencia jurídica estaba en Alemania, y contra Eichmann estaba pendiente una orden de detención de Frankfurt, de un fiscal Fritz Bauer. O sea que los acuerdos posguerra de Nuremberg habían depositado en Alemania la responsabilidad de la
persecución y juzgamiento de los nazis que que habían, digamos, de alguna manera huido en el mundo, que estaban dispersos. Así era el acuerdo. Teóricamente era así, porque en lo práctico, ¿y quiénes eran los policías y quiénes eran los fiscales y los jueces? Eran todos que antes claro. estaban con Hitler. Entonces no buscaron nazis en el mundo y no investigaron si el vecino en la otra oficina era de SS o no. Fritz Bauer era una excepción total. Él mismo fue judío y exiliado durante el fascismo. Entonces eso fue la situación en el 60, y cuando Ben-Gurión anuncia la detención de Eichmann, ni siquiera llamó 5 minutos antes a Adenauer. Eso no da lógica, porque claro, en realidad estaban negociando bien. Ambas partes se pusieron de acuerdo. Que esas cosas con Eichmann no pasaron. Y enseguida llama la atención mundial diciendo, ahora nosotros nos dedicamos a la casa de los nazis. No da sentido. Bien. ¿Quién se llevó a Eichmann de la Argentina? Bueno, hay que saber que en ese mismo tiempo, en mayo del 60, había una conferencia internacional en París donde el jefe de Estado de la Unión Soviética, Khrushchev, quería anunciar una nueva era. Khrushchev era bastante reformista y quería otra relación, quería seriamente el desarme. Él propuso el fin de los ensayos nucleares. Él propuso una Alemania, elecciones en una Alemania reunificada con dos condiciones. Uno, que los peores nazis salen de las oficinas públicas. Y segundo, que esa Alemania nueva no pertenece a ningún pacto militar, ni al pacto de Varsovia, pero tampoco a la OTAN. Y eso en realidad Eisenhower no lo quería, para nada. Si vos te acordás, oficialmente se dice que esa conferencia en París fracasó por un incidente de espionaje con unos aviones en la Unión Soviética. Yo creo que en realidad fracasó por otro lado, que hubo un grupo con apoyo local y apoyo también, los soviéticos sabían, eso también está en los documentos. Hay un documento que dice, los soviéticos querían presentar una lista de unos 200 nazis en París, y esa lista fue hecha por Eichmann mismo. Ajá. Sí, en la misma conferencia, para tener una buena oferta para Eisenhower. Y bueno, al final fracasó. Bien, vamos a una pequeña pausa y voy a insistir con la pregunta. ¿Quién se lo llevó a este hombre de acá de la Argentina en 1960? Una pequeña pausa, Gaby. Bueno, seguimos con los expedientes Eichmann, con Gaby Weber. Gaby, ¿quién se lo llevó a Eichmann de la Argentina finalmente? Mira, hay muchas cosas que están abiertas todavía y espero que en algún momento todos los gobiernos involucrados van a abrir sus archivos, sobre todo Israel, que hasta ahora no ha declasificado nada, y Estados Unidos, bueno, tienen todavía muchos documentos que yo lo estoy tramitando, yo conozco los números del expediente y no lo declasifican. Yo, por la lectura que tengo del libro, que lo leí todo, me queda por lo menos algo que pareciera que vos sí lo aseverás, que no fue el Mossad. Para nada. Que no fue el Mossad. Que esto formó parte del cuento de la historia oficial sobre Eichmann, pero que el Mossad no fue. Y que posiblemente era más lógico pensar, quizá, que fue el Departamento de Estado, o la CIA, o algún organismo estadounidense, ¿no? Sin lugar a duda, estaban metidos en eso. Además, hoy en día ni siquiera sabemos qué nacionalidad ha tenido Eichmann. Es muy interesante, porque sabemos que no... ¿Que austríaco? Nunca, austríaco nunca. Él nació en Alemania, era alemán en el momento de su nacimiento, pero hay documentos, todos los documentos afirman que perdió la ciudadanía alemana
por agarrar otra ciudadanía. Eso hasta hoy en día es así en Alemania. Si yo agarro otra nacionalidad, pierdo automáticamente la alemana. Es decir, la pregunta es, ¿qué nacionalidad se buscó Eichmann? Porque probablemente lo expulsaron a su país de su nacionalidad. El abogado de Eichmann hizo un juicio en aquella época a la República Federal por pedir que ellos paguen los gastos de la defensa. Claro. Él, siendo alemán, haber sido oficial durante la guerra del ejército alemán, del aparato del Estado alemán, y estaba claro que no tenía la ciudadanía alemana, pero no querían llegar al punto y develarlo qué nacionalidad tenía. Esa es una cuestión que había que preguntar a Israel. ¿Los Estados Unidos pudieran tener interés en que Eichmann apareciera y que de alguna manera enjuiciara a Eichmann y poner un nazi de la importancia que tenía Eichmann bajo juicio para perjudicar las relaciones entre Israel y la Alemania de Adenauer? ¿Pudiera ser una hipótesis? No. Los intereses de los norteamericanos están en otro campo. Cuando yo investigué muy profundamente lo de Eichmann y al final llegué a la conclusión, algo fuerte debe haber atrás, que todavía no se sabe. Y entonces, como era la Guerra Fría, decidí, voy a chequear todos los expedientes del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, los papeles de la Casa Blanca, que están en Kansas, en el corazón de Estados Unidos, donde nació Eisenhower. Bueno, me fui a Estados Unidos en agosto del 2010 y ya pedí con anterioridad esos expedientes. Y yo normalmente entro una vez por año a Estados Unidos. Y me gusta mucho porque los archivos que tienen son muy buenos, te ayudan, hay una tradición a la abertura de los archivos. Y bueno, esa vez, cuando salí del aeropuerto, me pescaron, me detuvieron, me interrogaron y me mandaron de vuelta con el próximo avión. Y desde ese momento no puedo entrar más a Estados Unidos. Bueno, fue una colega mía, una historiadora, fue y me buscó esos papeles, me lo mandó todo por email. Y bueno, lo que sé es los Estados Unidos tenían en ese momento, en mayo del 60, un problema muy grande. Tenían una nueva arma nuclear que querían probarlo y no podían hacerlo en el propio territorio porque tenían firmado con la Unión Soviética un moratorio desde el 58. Entonces, ¿qué hicieron? Yo vi que en las reuniones en la Casa Blanca apareció un señor que era el jefe del desarrollo de armas nucleares del Pentágono, Herbert York. Él puso explicó todo el proyecto a Eisenhower, fue él que estaba atrás. Bueno, yo vi eso y me acordaba Herbert York. Herbert York, en los documentos que acá encontré en la Biblioteca Nacional, ahí están los papeles de Frondizi y están los informes de la inteligencia militar de aquella época. Herbert York entró el 15 de mayo del 60 a Argentina, el aeropuerto internacional. Tengo la agenda personal de Herbert York, eso sí me lo mandaron de Estados Unidos. ¿Cuántos días después del supuesto secuestro de Eichmann? No tiene nada que ver con el secuestro de Eichmann, eso es una cuestión militar y Eichmann era un nazi. Y estaba acá, entró con el proyecto, entró con 7 aviones llenos de bombas atómicas y se fueron al sur, a Patagonia, para probarlo. Yo tenía muchos problemas acá a seguir la investigación porque el gobierno nacional no solo que no me apoyó, sino también me cortó las vías de investigación, me cortó migraciones, me cortó aeronáutica y yo me acerqué al Ministerio de Defensa porque me parece una cuestión sumamente importante que viene otra potencia y no había un caso de defensa, no había una situación de pedir ayuda, simplemente porque ellos querían probar un arma nueva, que no podían hacerlo en su propio territorio, sin autorización del Senado, en medio secreto, vinieron acá con su bomba atómica y se fueron acá. ¿Vos pudiste igualmente
recomponer una serie de, digamos, de traslados en avión y en barco Y sí, a Puerto Deseado, la Patagonia. sí, yo le pedí al gobierno dos cosas. Esas dos cosas, que eran aeronáutica y migraciones, me negaron. Las otras cosas no le pedí para no alertar. Y entonces fue a Marina, al archivo de la Marina, y ahí busqué y podía seguir el camino de sus armas, que terminó después en Puerto Deseado. Y ahí, bueno, llegaron con todas sus armas y ahí hubo las explosiones subterráneas. El problema, el gran problema, que en aquella época lo único que sabían los científicos era: vos largás energía bajo tierra y de alguna forma tenés movimiento sísmico. Sí. Eso es una ley física. Y bueno, en ese momento ellos llegaron, el 19 llegaron a Puerto Deseado, el 21 empezaron con las explosiones y el 21 mismo empezó el gran terremoto de Valdivia, que tenía el 22 de mayo, tenía su pico con 9,5 grados en la escala Richter. Y por supuesto los norteamericanos, Herbert York, pensaron: ¿Qué lío que hicimos? ¿Qué lío que hicimos fuimos nosotros? O sea, las explosiones nucleares en Puerto Deseado y prácticamente el otro día en Valdivia, en Chile, más o menos a la misma altura, ¿no? Sí. Aproximadamente, en el puerto sobre el Pacífico. Un terremoto que vos decís que es el mayor terremoto que registra, sí. 9.5. Y el gran susto de los americanos: hicimos esto y ocurrió esto. Hoy, con el conocimiento que hay en materia sísmica, digamos, ¿es posible afirmar que pudiera haber una relación entre las explosiones nucleares de Puerto Deseado y el terremoto de Valdivia? Mire, yo hablé con muchos geólogos de eso. Una cosa es clara: un terremoto de ese tamaño no podés causar, claro, con una bombita atómica. Eso está seguro, porque hoy en día sabemos que esos terremotos nacen por el choque de las placas tectónicas y todo. Claro. En aquella época no se sabe, pero lo otro... O sea que ahí, digamos, la conciencia de los norteamericanos fue, digamos, quedaron abrumados. Esto lo hicimos nosotros. Claro. Inclusive los argentinos que estaban metidos. Claro. Pero lo que sí se puede hacer, y me baso en trabajos inclusive del ejército alemán, que cuando ya las placas tectónicas ya están chocando, ya producen tanta energía que se junta, y en algún momento va a saltar todo. Y en ese momento falta a lo mejor la última gota, una chispa para iniciar todo. No la causa, pero se inicia con eso, se provoca con eso. Sí, sí. Y eso los geólogos de todo el mundo te lo afirman, por supuesto. Cualquier explosión bajo tierra tiene como consecuencia un movimiento sísmico. Entonces, eso sí hasta hoy en día es la cuestión. ¿Qué tenían que ver? Y ellos escondieron todo, no se sabe, no se conocen. Si vos hablas con los geólogos argentinos y chilenos, ellos no tienen los papeles, claro, me lo piden a mí. Y yo ahora estoy pidiendo de clasificarlo en Estados Unidos. Vamos a ver, porque los argentinos hasta ahora, ¿qué dicen? Nada, lo niegan todo, dicen que no tienen ningún papel. Bien, esto originó de que, bueno, Eisenhower quedó con su conciencia ahí confundida, digamos, en esa situación. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la relación de esto con Eichmann? Bueno, el 22, el gran terremoto en Valdivia. Y el 23, por la sorpresa de todo el mundo, Ben-Gurión ni siquiera tenía los 5 minutos de llamar a su amigote Konrad Adenauer, declara en el Parlamento de Israel, y todos los periodistas del mundo escribieron sobre el secuestro de Adolf Eichmann. Nadie más buscó qué puede haber atrás del terremoto de Valdivia, que lo consideraron como una catástrofe natural. Claro. Eichmann finalmente en Jerusalén. El gran problema que había era si Eichmann, como agente de inteligencia que lo fue, decía todo lo que sabía, es decir, ponía en tela de juicio al mundo, digamos, las relaciones entre Alemania e Israel, antes, previas, las propias relaciones del sionismo con la Alemania nazi,
identificar a los funcionarios nazis que permanecían en el gobierno de Adenauer. O sea, tenía mucho para decir este hombre, pero no dijo nada. Nada. Nada, para Israel el juicio de Eichmann fue importante porque traía el tema del holocausto, digamos, al tapete, al orden del día. Pero Eichmann se cayó la boca. No habló del secretario del Estado de Eisenhower, que era Hans Klopke, que él fue el que comentó las leyes raciales de Nuremberg, que era la base para la persecución de los judíos. Y en todas las oficinas públicas en Alemania había nazis, pero en las más altas esferas del gobierno no dijo nada sobre la complicidad de las empresas alemanas en el holocausto, cómo ganaron fortunas impresionantes con los esclavos, con la mano de obra esclava. Claro. Nada del exilio de los nazis en Argentina. ¿Qué dijo? Nada. No habló de esas cosas, no hubo detenciones pasado en sus informaciones. Silencio seguramente por algunas promesas que luego no fueron cumplidas. Eichmann es condenado a muerte y cuando apela recién empieza a decir cosas pero que quedaron absolutamente tapadas, silenciadas. Es así, esa es la realidad. Sí. Esto es lo que interpreto. Sí, después de la condena, él pide el testimonio de ese Hans Klopke y no lo permiten, tampoco permiten que él reciba visitas, Claro. Lo tienen totalmente aislado y, bueno, y lograron taparle la boca. Claro. Bueno, Gaby, se nos acaba el tiempo, pero bueno, queremos promover que lean tu libro. Es un libro interesantísimo, es decir, además es interesante en términos de saber que todo lo que has escrito acá está respaldado por documentaciones, los expedientes Eichmann. También nos has contado que otra cuestión importante es que se está por resolver, quizá en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, la situación de los compromisos y las responsabilidades de la Mercedes-Benz en la dictadura de Argentina, es decir, como parte de un aparato represivo que afectó a muchos trabajadores. Es así, estamos quizá en vísperas de tener alguna resolución por parte de la Suprema Corte, ¿no es cierto? Sí, la audiencia pública ya estuvo en la Suprema Corte, ahora estamos esperando la sentencia. Bueno. Gaby, mucha suerte con el libro, te felicitamos y te vamos a convocar cuando sepamos algo más, en este caso de la Mercedes. Sí, a mí me gustaría también, bueno, con la despedida, llamar para pedir a ustedes ayuda en las desclasificaciones. Es decir, cómo vamos a avanzar en la construcción de una sociedad si no nos podemos basar en estadísticas justas, en los documentos que sí te dan una impresión verdadera de la historia y no en las porquerías que los servicios de inteligencia largan porque les conviene. Necesitamos eso y eso me parece muy importante, que tenemos que luchar en todos los países del mundo para ese fin. Transparencia para la construcción de mejores democracias. Así es. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.